Buenas tardes, profesor. Nosotros les vamos a hablar sobre los antecedentes del derecho público, sobre los antecedentes del derecho internacional público, y mi grupo está conformado por Antonio Arévalo, Maximiliano Piñeski y mi persona, Ronnie Anillo. Yo les voy a comenzar hablando sobre la Edad Antigua. Los primeros vestigios de legislación internacional se pueden vislumbrar, por ejemplo, en los tratados de Eannatum, en la Mesopotamia, en el año 3100 a.C., tratado de paz y la alianza celebrado entre el reino Ramsés II y Atusil, en Egipto, en el año 1292 a.C. En Mesopotamia, la historia de sus habitantes se remonta en los años 3200 a.C., ciudades-estado, donde hubieron relaciones pacíficas. Existen textos que permiten demostrar la existencia de verdaderos tratados internacionales, como en Egipto, que aportó importantes datos del nacimiento y la evolución del derecho internacional público. Por otra parte, también en la antigua Grecia podíamos encontrar personajes como los prosemnias, que eran especies de cónsules entre polis. Las anfictionias, que eran ligas de tribus, o las ligas helénicas, que eran asociaciones entre ciudades-estado. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Antonio Arévalo. Yo le voy a hablar sobre el Lejano Oriente. En la India, uno de los primeros antecedentes en el Código de Manú, donde se establece lo bueno y lo malo, lo que está permitido hacer dentro de la comunidad para lograr la felicidad. En esta época se deducían varias guerras tribales. En el Código también tenía regulaciones sobre las mismas. Por ejemplo, no atacaban al enemigo dormido, ya que la posibilidad de atacarlo sin escudo era más fácil y así huían a la fuga. En China, durante el primer milenio antes de Cristo, se dio una muralla donde ésta manejaba con una protección hacia ese estado chino. Confucio fue un gran emperador donde limitaba los límites morales para tratar de lograr una política para los medios pacíficos. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Maximiliano Piñeski y ahora mi parte me toca hablar sobre el fin de la Edad Media y sobre el Tratado de Paz de Westfalia. Como sabemos, en esta época el poder se concentraba solamente en los monarcas, pero más allá del monarca existía un poder muchísimo más importante, que era el poder del Papa. Dentro de estos años y siglos surgen los estados nacionales modernos. Dentro de cada estado nacional va a haber una organizada burocracia y a la vez va a haber una gran integración de territorios, producto de la caída del Sacro Imperio Romano-Germánico. Cabe destacar que también este imperio va a caer por la caída del poder eclesiástico y las grandes reformas de Lutero y Juan Calvino. Este tratado de Westfalia lo que va a hacer es poner fin a la guerra de 30 años y va a ser firmada en el año 1648, donde a su vez fue ratificada por otros dos tratados, que son los de Osnaburg y los de Münster. Este tratado lo que va a hacer es sentar las bases de las ideas de un Estado-nación, en el cual dicho Estado-nación tendrá la característica de ser soberano, y en donde los ciudadanos de cada Estado se van a atener a las leyes que van a regir dentro de su propio territorio. Lo que va a hacer dicho tratado va a crear un primer sistema internacional para secularizar la política, lo que va a poner fin al poder de la Iglesia. Y con la consecuencia de esta caída que antes mencionaba de
del Sacro Imperio Romano Germánico, va a ser una gran división de numerosos estados independientes. La paz de Westfalia va a tener tres grandes pilares. Uno es el territorial, en donde por ejemplo podemos decir que Francia va a tener territorios estratégicos dentro de lo que era el imperio. Suecia también va a lograr ser parte del imperio. Otro pilar, uno de los más fundamentales, es el político, en donde se va a limitar el poder del emperador y de su dieta, y en donde los estados alemanes se les va a dar el derecho para ejercer su propia política exterior. Otro punto importante es que Suiza se va a reconocer como un estado independiente y que España le va a reconocer la independencia a los Países Bajos. Y el otro tercer pilar fundamental es en cuanto a la religión, porque como he dicho antes, gracias a las reformas luteranas y calvinistas, lo que se va a hacer es una igualdad de credos entre el calvinismo, el luteranismo y el cristianismo. Y bueno, ya adentrándonos en lo que es la edad moderna y la edad contemporánea, esto tenemos que decir que es un periodo bastante complicado en cuanto a revoluciones, porque aquí se van a dar las dos mayores grandes revoluciones de la historia. Una es la Revolución Francesa y la otra es la Revolución Americana, en donde van a surgir un nuevo tipo de estado que van a ser los estados liberales burgueses. Tener en cuenta que la Revolución Francesa, además de hacer caer el imperio del monarca, va a sentar las bases de los derechos internacionales del hombre. Más adelante en la historia, y ya adentrándonos en lo que es el siglo XX, la Revolución Rusa, que se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial, se va a oponer al imperio del derecho internacional público. A su vez que esta revolución va a buscar lograr la internacionalización del socialismo, no solo para crear una igualdad formal, sino que a lo que aspira el comunismo es a lograr una mayor igualdad material. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, en el año 1918, se va a firmar el Acuerdo de la Sociedad de las Naciones. Esta Sociedad de las Naciones, como acabo de decir, surge después de la Primera Guerra Mundial y va a estar impulsado por 4 presidentes. Ellos son Wilson de Estados Unidos, Clemenceau de Francia, Lloyd George de Inglaterra y Orlando de Italia. Dentro de los puntos más importantes, se busca crear la seguridad entre los estados, garantizar la paz. Y en cuanto a su organización, para hablar algo de ella, podemos decir que cada estado tenía un voto, que se podía elegir a los miembros de cada consejo, que también se analizaba el ingreso de cada país a la sociedad. Y hay que resaltar que dentro de la Sociedad de Naciones hubo ciertas potencias que no fueron parte. Una de ellas es Alemania, que es la que más visiblemente se ve afectada por este Tratado de Versalles, y también por la Unión Soviética. Y también causa mayor impresión que los Estados Unidos tampoco fueron parte, más allá de que su presidente fuera uno de los impulsores de esta sociedad. Dentro de lo que fueron las disputas por liderarla, una inexistencia de una fuerza para mantener el orden, y dentro de su mala organización fueron algunos de sus causas por las que se disuelve. A su vez, más adelante en el tiempo va a ocurrir la Segunda Guerra Mundial, y al finalizar de ella y producto de la misma se va a crear lo que conocemos hoy en día como la Organización de las Naciones Unidas. Las mismas fueron creadas en 1945 a través de la Conferencia de San Francisco,
En dicha carta se va a redactar que las Naciones Unidas van a ampliar su número de potencias integrantes, va a haber nuevos Estados miembros y lo que va a hacer es recalcar su universalidad y autoridad. Dentro de todos los puntos que se han redactado en esta carta podemos nombrar como lo más importante, que fue creada para garantizar la paz, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo económico y social de cada Estado. Más adelante en el tiempo, con el fin de la Guerra Fría, van a nacer distintas cortes para crímenes de lesa humanidad internacionales. Uno de ellos va a ser la Corte para los Crímenes de la ex Yugoslavia. Bueno, por otro lado, le voy a hablar un poco de los aspectos del derecho internacional público. Bueno, se dice que el derecho internacional público es el conjunto de normas para regular las relaciones entre estados y otros sujetos internacionales. Esos sujetos son los estados soberanos, comunidad humana capaz de gobernarse a sí mismo con sus propias reglas y manteniendo relaciones jurídicas con la comunidad internacional. Y otros atípicos con subjetividad parcial o capacidad de obrar limitada, receptores de algunas normas internacionales. Se dice también que no tienen carta de ciudadanía en el universo jurídico. Bueno, yo le voy a hablar acá en esta parte del Pacta Sunt Servanda. El derecho internacional público lo que busca a través de este pacto es que las normas de carácter internacional tengan un previo cumplimiento frente a los estados. Cada estado que maneja su propia soberanía debe, frente a las otras convenios que tienen los diferentes estados, que cada estado cumpla respetando los derechos humanos de todos los ciudadanos que a este mismo concierne. Cabe destacar que el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia tiene una aplicación de normas internacionales donde esta misma tiene aplicación y mira la jurisdicción y la competencia que esta Corte tiene. Esta Corte estudia dentro de estos mismos parámetros la aplicación de los principios generales del derecho y la discrecionalidad judicial de los mismos casos en concreto frente a cada estado que llega desde ese momento.